Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, porque veo que sobre todo os estáis conectando desde Colombia, México, Venezuela, Panamá. Nada, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a este seminario que vamos a impartir sobre la guía del PMBOK en su séptima edición. Bien, este es el contenido que vamos a seguir en la presentación. Voy a hacer una breve introducción sobre la evolución del PMBOK y luego ya entraremos directamente en su estructura, ¿no? En la estructura de la versión 7, explicando pues, los distintos apartados, el sistema de entrega de valor, los principios de la dirección de proyectos, dominios, tailoring, métodos, técnicas y herramientas, y finalizaremos pues, con unas principales conclusiones y abriremos la sesión de preguntas. Bien, la guía del PMBOK. Bueno, como sabéis, pues la guía del PMBOK, que no es PMBOK, es PMBOK, Body of Knowledge, es la publicación más importante quizás del Project Management Institute, del Instituto de Dirección de Proyectos. Es un estándar y un recurso fundamental pues en cualquier industria prácticamente, ¿no? No es el único, como sabéis, no es el único estándar que existe, ¿no? de dirección de proyectos. Bueno, pues tenemos también el Prince2, bueno, pero quizás el PMBOK es la más extendido, ¿no? O el más conocido. El PMBOK, bueno, pues surgió hace muchos años, en 1996, surgió la primera versión. Era, bueno, pues un intento de documentar las prácticas habituales en gestión de proyectos. Entonces, bueno, pues un grupo de personas del Project Management Institute, bueno, que lo que fue el germen, ¿no? del Project Management Institute, se reunieron y, bueno, pues escribieron una primera versión, la primera edición realmente del PMBOK. Ese documento, después, unos años después, en 1998, bueno, pues fue reconocido por el Instituto Americano de Estándares, el ANSI, ¿no? El American National Standards Institute, bueno, pues lo reconoció como un estándar. Luego también ha sido reconocido, pues, por ejemplo, por el IE-Cubo, ¿no? Como también el Instituto de Ingenieros Eléctricos también de Estados Unidos, también lo reconoce como un estándar. Entonces, ¿por qué os digo esto? Bueno, pues porque el hecho de que sea un estándar de facto, dice, ¿no? Un estándar ANSI, obliga a hacer una revisión periódica de la guía del PMBOK. Por eso veis que más o menos cada 4 años, en 2000, 2004, 2009, 2013, 2017, bueno, pues se han venido haciendo revisiones. ¿Por qué se hacen estas revisiones? Pues para mantener la guía actualizada, ¿no? Y, bueno, pues acorde con las últimas tendencias. Fijaros, desde 1996 que surge la primera edición hasta 2017, incluso, bueno, pues ahora 2021, cómo han cambiado las cosas. O sea, el entorno, el contexto de los proyectos, los negocios, pues nada tienen que ver. Entonces, bueno, pues esta es la razón fundamental por la que surgen tantas ediciones. Entonces, bueno, realmente antes de que surgiera el PMBOK, la séptima edición, que es, bueno, se ha publicado este año, en agosto de este año, ha sido la fecha en la que se ha publicado la séptima edición. Pero antes, incluso que se publicara la versión 6, ya se había empezado a trabajar de alguna manera en la versión 7. Y es que PMI, bueno, pues tiene en marcha una serie de procesos en los que, bueno, pues se recoge información, opiniones, pues de directores de PMOs, de, bueno, pues toda la comunidad de project managers, de project managers que trabajan en entornos ágiles, pues de formadores, de, bueno, pues de todos los socios de PMI. Entonces, bueno, pues lo que se hace es recopilar pues sus intereses, qué le falta a la guía, cómo plantearían ellos determinados aspectos, ¿no? O qué se incorporaría. Entonces, bueno, un tema que salió de manera recurrente era bueno, la guía del PMBOK. Bueno, voy a retroceder. Si veis la primera edición,
que tiene, bueno, pues eso, 176 páginas, bueno, pues habíamos pasado a 726 en la edición 6. Entonces, bueno, si veis las áreas de conocimiento, en cambio, pues no han variado sustancialmente y los procesos, bueno, también han variado, pero tampoco ha variado. Lo que más varía es el número de páginas. Entonces, la gente se quejaba de esto. Es que empieza a ser una guía inmanejable, poco legible, ¿no? Poco útil, hay que simplificar esto. Entonces, bueno, pues fue uno de los criterios que sale o que surge para la elaboración de la guía, de la 7ª edición de la guía del PMBOK. Pero vamos, el motivo fundamental de las revisiones y de todas estas versiones es que es un estándar ANSI. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que cambia en la guía o que se incorporan a la guía? Bueno, pues como he dicho, el entorno de negocio actual, pues nada tiene que ver. Estamos inmersos, pues el que más y el que menos, en la transformación digital. El perfil de las personas que trabajan también han variado mucho, los métodos de gestión, pues, todo el proceso de cambio. Vivimos en un cambio continuo, ¿no? El entorno, el teletrabajo, ¿no? La forma de trabajar, el tener los equipos distribuidos, el que ahora nos reunamos pues, muchas veces pues, por Teams, por Zoom, o esta forma, ¿no? de hacer las clases, los webinars, todo esto, bueno, requiere pues otras formas diferentes, ¿no? de gestión. Entonces, bueno, pues la guía del PMBOK 7 pues pretende cubrir un poco pues todas esas demandas, tanto las que se habían identificado por parte de todos los stakeholders de PMI que he dicho, como bueno, pues una adaptación a las nuevas condiciones del entorno. ¿Cuáles son esos cambios fundamentales, ¿no? respecto a la 6ª edición? Habréis escuchado seguramente que, bueno, que la 7ª edición nada tiene que ver con la 6ª, y es que es así. Entonces, los cambios principales, que esto es, la fuente es PMI, entonces ellos dicen que los cambios principales, bueno, pues ya es pues la propia aproximación, ¿no? La versión 6ª es una edición prescriptiva. O sea, se pone mucho énfasis en el cómo hacer las cosas, pero no te explican el por qué. Entonces tú aplicas una serie de procesos, lo vas siguiendo y en principio, bueno, pues con eso gestionarías un proyecto, pero muchas veces no queda claro qué es lo que estás haciendo. Entonces, en la guía, en la versión 7, se opta por un planteamiento pues quizás mucho más general y entonces, bueno, pues tú adaptas tus proyectos dependiendo del contexto, ¿no? Es una guía muchísimo más breve, no entra en detalles, o sea, no es que el PMBOK 6 fuera exhaustivo, pero bueno, es muchísimo más exhaustivo que la versión 7. Pero bueno, el aspecto así más destacable es que, bueno, pues no es prescriptivo, ¿no? Es como un planteamiento mucho más abierto, más general. El segundo aspecto, bueno, pues se enfoca en los resultados de los proyectos, más que en los entregables. O sea, se hace mucho hincapié en la aportación de valor. Ahora lo explicaremos un poquito más en detalle. O sea, los proyectos tienen que ser importantes para la organización, para los interesados. Bueno, los stakeholders perciben el valor de distinta manera. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien quiere unas determinadas funcionalidades en un producto y, bueno, pues para eso, para esa persona, a lo mejor eso es el valor que le aporta, a lo mejor para una organización es el ahorro de costes. Pero bueno, lo importante es que esta edición, la edición 7, se incorpora no en el producto, a lo mejor un móvil, ¿no? Con nuevas funciones, sino, bueno, pues en el valor que aporta a esa persona, ¿no? A lo mejor no tener la necesidad de llevar pues un ordenador u otro tipo de dispositivos, ¿no? Y que para esa persona en concreto pues puede aportar valor. Más cosas. En cuanto al entorno del proyecto, bueno, pues el planteamiento aquí sigue un poco siendo el mismo, ¿no? Aspectos internos, aspectos externos se abordan de una manera, bueno, quizás esto es un poco, no lo veo yo tanto cambio, porque realmente corresponde con los factores de entorno de la empresa y los activos de los procesos de la organización, de la versión 6, pero bueno, se le da un planteamiento un poquito distinto, aun siendo lo mismo.
Entonces, ¿qué más? En cuanto a la aplicación, bueno, pues en la sexta edición se repite insistentemente que, bueno, pues lo que ahí se explica es aplicable a la mayoría de los proyectos la mayoría del tiempo. Entonces, este es un planteamiento que sí que cambia en la versión 7 y en principio todo lo que se dice en la versión 7 es aplicable a cualquier proyecto. Ya sea pues un proyecto que siga un planteamiento en cascada, una aproximación tradicional, ¿no? Predictiva, o a un proyecto ágil, o un proyecto entre medias de los dos, ¿no? Un planteamiento híbrido. Luego, la audiencia. La versión 6 está enfocada sobre todo a project managers y, sin embargo, la versión 7, bueno, pues está dirigida a cualquiera que esté involucrado en un proyecto. Es un enfoque muy bueno, pues a los miembros del equipo, a los roles que desempeñan, a la forma de liderar, todos estos temas que, bueno, que realmente vienen de los entornos ágiles. Los cambios, bueno, pues en la visión 6 pues el planteamiento era un poco ir incorporando, ¿no? Esto que he contado de los stakeholders de PMI que van, bueno, pues proponiendo mejoras, por ejemplo, la incorporación de un nuevo proceso, de un nuevo área. Así surgió si conocéis la versión 6, toda la parte de stakeholders surgió a raíz de una propuesta, ¿no? de los interesados, de este grupo de personas que PMI selecciona y con las que trabaja en las siguientes versiones. Y bueno, surge esa propuesta, ¿no? Bueno, se analiza y se incorpora. Entonces, bueno, pues es como una revisión, las revisiones hasta la versión 6 son incrementales, ¿no? Pues basadas en las opiniones y en lo que te dice ese grupo de expertos. En la edición 7, bueno, pues es totalmente distinto. La aproximación no es incremental, no es construir sobre lo que ya está construido, sino, bueno, pues hacer una revisión completa y, bueno, pues plantear una nueva orientación basada en principios. Y luego ya, por último, las referencias al tailoring, a lo que es la adaptación de todo lo que es la gestión de proyectos a cada contexto específico, a cada proyecto concreto. Entonces, bueno, pues en el PMBOK 6 existen referencias al tailoring, pero bueno, esto se trata muchísimo más en profundidad en la versión 7. Y estos serían, bueno, pues los cambios principales de la guía del PMBOK. Como veis, bueno, pues no tiene, es un cambio importante. Y decir también que la guía de la versión 7 no invalida, por así decir, la versión 6, o sea, no anula la versión 6. Realmente en lo que es la introducción ya se dice que son complementarias. Entonces, que si bueno, pues tú te sientes más cómodo siguiendo los procesos planteados en la versión 6, pues que es igualmente válido. Entonces, bueno, pues serían ediciones complementarias, no, bueno, pues, no sustituye una a la otra, quiero decir. Bien, pues vamos a entrar en lo que es la estructura del PMBOK. Como veis, bueno, comparando con las 700 páginas que tenía la versión anterior, aquí el objetivo es reducir el número de páginas, ya veis que se cumple, ¿no? Se ha reducido sustancialmente. Entonces, esta es la estructura que tiene. Por un lado, tiene el estándar y por otro, lo que es la guía, ¿no? El estándar, bueno, esta misma estructura es la que teníamos en la edición 6. Teníamos el estándar y luego también teníamos la guía. Eran dos apartados separados. La parte que está cubierta o respaldada por ANSI es esta primera parte, lo que es el estándar. Bueno, vamos a entrar en cada uno de estos apartados y, bueno, pues para tener una visión de qué hay dentro de cada uno de ellos. Empezamos por el sistema de entrega de valor. ¿Qué es el sistema qué es el valor, ¿no? para un cliente? Bueno, pues realmente es una palabra que escuchamos a menudo y, bueno, realmente es, ¿cómo decir? Pues entregar algo
que es importante para el cliente o que es útil, ¿no? Como decía antes, si para una empresa, por ejemplo, es interesante reducir costes, pues a lo mejor abordar un proyecto de reorganización interna, un proyecto de optimización de procesos, el valor que va a tener es la reducción de costes. No va a ser realmente el producto en sí, o sea, no va a ser pues, la nueva guía de procedimientos o la nueva estructura organizativa y la descripción de todos los mecanismos de gobierno. O sea, lo importante realmente, el resultado del proyecto es la reducción de costes. Lo que decía del teléfono, ¿no? No es realmente un nuevo teléfono que tenga un mejor diseño o que tenga nuevas funciones. Bueno, es pues que a esa persona que va a utilizar el teléfono, bueno, pues le supone, le facilita la vida. O sea, valores, entregar algo que al cliente, a la persona para la que hacemos ese proyecto, les merece la pena o que les va a aportar algo que para ellos es importante. ¿Cómo se entrega valor en las organizaciones? Bueno, pues esto se hace a través de los proyectos. Tendríamos proyectos, como veis aquí. Los proyectos muchas veces se agrupan en programas y luego un conjunto de programas pues constituye un portafolio de proyectos. Entonces, con todo esto, unido a las operaciones, tendríamos el sistema de entrega de valor. Lo que pasa es que el sistema de entrega de valor, bueno, pues no está ahí suspendido en el vacío, sino que se integra dentro de un entorno organizativo que es bueno, pues el contexto de la empresa. Aquí es donde tenemos pues, todos los activos de los procesos de la organización que, sí, que se citaban en la versión 6, ¿no? Pues los procedimientos, las metodologías, las estructuras de gobierno de la propia compañía, etcétera. Y luego, a su vez, o sea, aquí tendríamos el contexto de la empresa y luego fuera de ella, bueno, pues también tenemos el entorno externo. Entonces, los proyectos realmente están integrados primero los proyectos, el sistema de entrega de valor estaría integrado en principio en un contexto interno que bueno, pues sería lo que es la propia organización y esa organización a su vez se mueve en un contexto externo. Esto es lo que esta parte, el external environment, es lo que tiene que ver con lo que en la versión 6 se decía, referenciaba como Enterprise Environmental Factors, factores ambientales de la empresa. Entonces, bueno, pues esto que incluye pues, la economía, el entorno competitivo, la legislación y todo eso, bueno, pues va a tener incidencia en la forma en la que yo gestiono mi portafolio, mis programas y mis proyectos. Entonces, bueno, pues el PMBOK 7 plantea este sistema de entrega de valor que realmente, bueno, pues es un poco reformular, ¿no?, el planteamiento porque todos estos elementos ya existen en la versión 6, pero bueno, le concede más importancia. De hecho, bueno, pues ya veis que dedica un capítulo completo. Bien, el segundo apartado de la parte de estándares, del estándar, habla de los principios de la dirección de proyectos. ¿Qué es un principio? Bueno, pues es un conjunto de declaraciones que guía las acciones y los comportamientos de los profesionales de la dirección de proyectos con independencia del enfoque de desarrollo. Más o menos, los que conocéis la versión del PMBOK 6, la versión 6, bueno, pues los principios los podríamos asociar, si quieres, a los grupos de procesos de alguna manera. Entonces, bueno, como veis aquí, se definen 12 principios que son bueno, pues generalmente aceptados y utilizados en la gestión de proyectos. Entonces, en base a estos 12 principios, el Project Manager va a orientar sus actuaciones. Lo que pasa es que son principios generales, insisto que no son prescriptivos, o sea, no tienes que cumplirlos obligatoriamente. Pero bueno, sí que orientan la forma de actuar del project manager, ya digo. No detallan cómo hacer las cosas, pero sí que orientan pues por dónde debe de ir tu actuación. Y entonces, bueno, pues actuando de esa forma, en principio, pues garantiza que la entrega de valor, ¿no?, de los resultados esperados del proyecto.
Vamos a repasar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, el principio primero de administración, atención, de prestar atención, se refiere a ser un profesional respetuoso, atento, nos habla de hacer las cosas con ética. El principio segundo es el del equipo. Bueno, pues se refiere al equipo de trabajo, nos habla de pues, la colaboración para crear valor, la colaboración entre los miembros del equipo, construir una cultura de responsabilidad, de respeto, un poco en línea pues, con todo lo que solemos oír hablar pues, sobre todo en los entornos colaborativos, ¿no? Más ágiles. Las partes interesadas, bueno, pues habla ya no solo de administrar, ¿no? Que quizás pudiera entenderse como planteamiento de la versión 6. No es administrar a los interesados en un proyecto. Lo que se busca realmente es conectar con los interesados, compromiso por ambas partes, por parte de las personas que ejecutamos los proyectos y por los interesados, ¿no? Y también, en cierto modo, bueno, estamos hablando, igual que con el equipo, de crear un entorno colaborativo. El valor, bueno, enfocarse al valor, no a los entregables, sino a la aportación de valor. El pensamiento holístico también tiene que ver con el marco que hemos visto, entonces entender tu proyecto como dentro de un ecosistema, dentro de la organización primero y luego, bueno, pues dentro de un contexto, ¿no? en el que se englobaría o se ubicaría la organización. Todo esto para decir que los proyectos no son sistemas aislados, que lo que ocurra fuera de tu empresa o dentro de tu empresa, pero fuera de tu proyecto, también pueden afectar a tu proyecto, ¿no? El liderazgo nos habla pues de motivar, de influir, de entrenar, todo este tipo de cosas. El tailoring, que lo vamos a ver más adelante. Luego todo el tema de la calidad. Insiste mucho en hacer el concepto este que seguro habéis oído de calidad built-in, o sea, el hacer las cosas bien, siguiendo pues, un procedimiento o siguiendo unas determinadas pautas validadas o un estándar, bueno, pues te asegura de alguna manera que vas a obtener los resultados que pretendes. Luego, bueno, pues también el principio de complejidad. Bueno, estos cuatro últimos realmente están bastante relacionados. Complejidad, riesgo, adaptabilidad y resistencia. A lo que se refieren es que bueno, pues realmente vivimos en un entorno de constante cambio. Esos cambios se producen pues en situaciones de urgencia, hay mucha incertidumbre y entonces bueno, pues tenemos que aprender a manejarnos en ese contexto, ¿no? Los proyectos se desarrollan en ese contexto y hay que aprender a responder ante situaciones cambiantes, ante eventualidades, ¿no? Y bueno, pues gestionar de esa manera pues es un poco distinto. En definitiva, como veis, estos 12 principios pues se refieren realmente a comportamientos humanos. La aplicación de estos principios, pues hombre, depende del contexto de la organización, del equipo, o sea, depende de cada caso. Entre ellos, pues no se contradicen, lo que pasa es que se pueden solapar. Por ejemplo, pues como hemos visto aquí, ¿no? Con estos cuatro últimos. No tienen unos mayor peso que otros, ni llevan orden ni nada. Entonces, bueno, pues esto sería lo que se refiere a la primera parte del estándar, a principios. En cuanto a la descripción, bueno, pues cada uno de ellos, por ejemplo, el de equipo, pues tiene una breve descripción y luego, bueno, pues los aspectos más importantes. Todo esto es lo que describe en la guía. No esperéis en esta edición pues ver descripciones profundas, etcétera. O sea, van muy al grano, a lo concreto, y son, bueno, pues muy concisos. Entonces, en cuanto a la estructura del PMBOK, hemos repasado brevemente pues, lo que es la parte del estándar, la parte de entrega de valor y luego los 12 principios de la dirección de proyectos. Vamos a pasar a la guía. Bueno, pues en la guía hablan de dominios. ¿Y qué es un dominio? Bueno, pues un dominio es un conjunto de temas relacionados y que son críticos para la entrega de los resultados del proyecto, con independencia de si estoy en un proyecto predictivo con metodología en cascada o un proyecto ágil, un proyecto híbrido. Entonces, las áreas de conocimiento
podríamos establecer como cierta similitud con los dominios, ¿no? de esta versión 7. Hay 8 dominios, que, bueno, pues en estos 8 dominios de alguna manera se engloban las 10 áreas de conocimiento de la versión anterior. La principal diferencia es que las áreas de conocimiento, por así decir, están entremezcladas. Las áreas de conocimiento de la versión 6 están entremezcladas. Si pensáis en la versión 6 y el que lo haya leído o haya hecho algún curso, bueno, en la versión 6 estaba todo separado. O sea, cuando hablábamos de coste, pues hablábamos de los procesos de coste. Cuando hablábamos de calendario, pues hablábamos de calendario, pero no hablamos de calidad. Calidad se trataba separadamente de comunicaciones, comunicaciones de stakeholders. O sea, estaba todo separado. En cambio, en los dominios, bueno, pues hay como cierta mezcla, ¿no? Vamos a ver más o menos cuáles serían las equivalencias, un poco por ver qué es lo que tiene dentro. Bueno, cada uno de estos dominios, esta es la estructura que se sigue dentro de la guía. Como en el caso de los principios, pues empiezan todos con bueno, pues una breve descripción y los aspectos principales. Luego, bueno, a continuación suele venir pues un glosario pequeñito de los términos más relevantes de ese dominio concreto. Y luego ya se empiezan bueno, pues, la descripción breve de los principales aspectos más del dominio, los aspectos más relevantes. Y luego, en todos los casos, todos los dominios acaban con una descripción de las interacciones con otros dominios de desempeño. Y luego, una cosa que yo considero bastante interesante son los check-in results. O sea, bueno, pues en función de de los resultados que se esperan, bueno, pues formas de comprobar, bueno, pues si lo que tienes que mirar para ver si has alcanzado ese resultado o no. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a ver entonces qué tiene cada una de estas áreas cómo correlaciona, ¿no? Los dominios de desempeño con las áreas de conocimiento del PMBOK. Empezamos por interesados. Esta realmente, bueno, deciros que esto es una visión mía, entonces esto no es que lo haya publicado PMI, pero bueno, como conocedora del PMBOK 6 y bueno, pues analizando el PMBOK 7, estas serían como mis conclusiones, ¿vale? Tomadlo como orientación, no es nada oficial, insisto. Pero bueno, yo creo que sí que resuelve esa duda, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo correlaciona o cómo se relaciona con las versiones anteriores? Bueno, empezamos por los interesados, los stakeholders. Este dominio es el que menos cambia. Ya veis que aquí tenemos los 4 procesos de la versión anterior. Seguimos teniendo la necesidad de identificar los stakeholders, bueno, de analizar de todo esto de las matrices poder-interés, de identificar cuál es el estado de un interesado determinado, ¿no? Y bueno, pues cómo hacer, qué acciones, ¿no? Realizar para transformarlo en la situación deseada, ¿no? Para el proyecto. Todo esto nada cambia. Aquí, bueno, también habla de comunicaciones. Aquí ya veis que empezamos a mezclar 2 dominios, pero bueno, el área de interesados no varía sustancialmente. En cuanto al equipo, vamos a ver, en equipo, bueno, pues se centra sobre todo en 2 aspectos, en lo que es el desarrollo del equipo y dirigir al equipo. Respecto a la versión anterior, por ejemplo, pues todo lo que es la identificación de recursos o cómo vamos a incorporar a las personas al proyecto. Bueno, pues todo esto falta. En la versión 7 se centra sobre todo en el desarrollo de las personas, en el concepto de liderazgo, del liderazgo de servicio, el término este que se oye tanto de servant leadership, pues de los temas de respeto, ¿no? que hemos comentado en los principios, ¿no? La cultura de equipo, la integridad, la transparencia, todo este tipo de cosas, que es bueno, pues todo muy filosofía ágil. La idea es bueno, pues que todos los miembros del equipo colaboren hacia la consecución de los objetivos del proyecto, que no son sino la entrega de valor, ¿no? Entonces, bueno, pues un equipo será tanto más eficaz o su rendimiento será tanto mejor cuanto mayor sea su motivación, bueno, cuanto mejor colaboren,
si somos capaces de crear un buen ambiente, de compartir responsabilidades. Entonces, bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que había, quizás bastante más orientado a filosofía agile y organizado de otra manera, pero bueno, introduce también algún cambio, pero tampoco son unos cambios muy grandes. En cuanto al ciclo de vida, bueno, pues esto realmente es un resumen de la guía práctica de Agile. La versión 6 venía acompañada de una guía práctica Agile, bueno, pues para los proyectos ágiles, ¿no? Era como un complemento a la guía. Entonces, bueno, pues aquí, desde mi punto de vista, es un resumen de esa guía. Bueno, y también en el PMBOK, en la versión 6, hay un anexo que también hablaba de los entornos ágiles, ¿no? Y bueno, los entornos ágiles, los híbridos y los bueno, los iterativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí se hace un resumen de todo ello. Más cosas, la planificación. Realmente para mí, planificación, desarrollo, entrega y medición es como el core, ¿no? La parte más importante. O sea, de alguna forma antes, bueno, pues planificábamos, hacíamos lo que es la ejecución del proyecto, monitorización y control y luego el cierre. Bueno, pues esto más o menos corresponde con aquel ciclo de vida, pero bueno, está distribuido de alguna manera diferente, ¿no? Empezamos con la planificación. Aquí estarían todo el tema de cronograma y costes. Ya veis, estimar la duración de las actividades, secuenciar las actividades, desarrollar un cronograma, determinar el presupuesto, etcétera. El cambio más importante aquí es que se incorporan métodos ágiles. O sea, esto del concepto de planificación iterativa o incremental es lo que quizás es el cambio más relevante. También, bueno, pues se hace mucho hincapié en ese concepto agile de planificar, pero lo justo, ¿no? En función de lo que sepas en cada momento, porque luego, bueno, pues puede cambiar. Entonces habrás invertido un tiempo en planificar que realmente es un tiempo perdido porque tienes que volver a hacerlo. Entonces ese concepto está incluido o insisten mucho en este concepto en la versión 7. Luego, también a la hora de hacer la estimación de la duración de las actividades, pues incorporan pues métodos ágiles de estimación. Se conserva el concepto de todo lo que es la reserva de contingencia, la reserva de gestión, el presupuesto, todo esto sigue igual, ¿vale? Quizás lo más relevante o quedaros con que, bueno, pues se incorporan métodos ágiles y que la planificación es la justa y necesaria en cada momento. Desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, del desarrollo del proyecto. Bueno, pues aquí pues tenemos, ya veis, una mezcla de procesos del entorno de integración o del área de conocimiento de integración, de equipo, de stakeholders, de adquisiciones, o sea, es una mezcla de todo. Realmente, bueno, ¿en qué consiste el dominio de desarrollo? Bueno, pues se centra en el trabajo que hay que realizar, que tiene que hacer el project manager para que el proyecto, bueno, pues se desarrolle o se realice sin problemas. O sea, es la gestión del flujo del trabajo, los cambios, gestionar los cambios que pueden afectar al proyecto, lo que es todo el tema de la transferencia del conocimiento dentro del proyecto, mantener el ritmo del equipo del trabajo, comunicar con los stakeholders y luego todo lo que es la gestión de los materiales, ¿no? Los equipos, los suministros, todo lo que es la adquisición, contrato, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que los cambios? Pues nuevamente aquí se introducen pues también métodos ágiles. Pues, por ejemplo, pues Lean habla también de retrospectivas.
Luego los cambios se insiste mucho en que los cambios, bueno, pues se mantienen, claro, al hilo, ¿no?, del contexto en el que nos movemos, pues los cambios se mantienen a lo largo de todo el proyecto y es muy importante hacer esa gestión de manera adecuada. El apartado de adquisiciones es quizás en el que se entra con algo más de detalle y, bueno, pues poco más. La entrega. Bueno, pues aquí nos centramos sobre todo en lo que es alcance y calidad. Realmente en este dominio es en el único en el que se hace referencia a lo que es el caso de negocio. Entonces, bueno, pues es el caso de negocio realmente es el punto de partida para establecer cuál es el valor que vamos a aportar con el proyecto. Se introducen nuevamente métodos ágiles en la definición de requisitos, pues a través de prototipos, de storyboards, habla de historias de usuario, del definition of done, todo este tipo. O sea, también se introducen métodos ágiles. El dominio de medición. Bueno, a ver, este quizás es una de las contribuciones que desde mi punto de vista es más relevante en la versión 7. Cuando yo, bueno, pues he dado clase, ¿no? O estoy con los TFMs o con los analizando casos de negocio. Este es uno de los problemas que habitualmente los alumnos encuentran más dificultades cuando tú les pides definir indicadores. Entonces, bueno, pues aparte de los de Learn Value, o sea, los de las líneas base, la fecha inicio, fin, lo que es el SPI, el CPI, o los indicadores de predicción, el EAC, el BAC, todos estos que definen en el valor ganado, bueno, pues aparte de definir esos, realmente, bueno, pues no saben definir muchos más y eso es una dificultad habitual. Bueno, pues la versión 7 yo creo que esto lo trata bastante bien y entonces lo que hacen es proponer indicadores adicionales a los del End Value. Pues, por ejemplo, indicadores enfocados a los entregables. Por ejemplo, pues número de errores o defectos, indicadores para medir el desempeño técnico, indicadores de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el Work in Process que se utiliza en los proyectos ágiles, el tiempo de ciclo o la eficiencia del proceso, por ejemplo, para un indicador de recursos que pueda ser el uso de los recursos, el uso eficiente de los recursos. Si tenemos a una persona que no la tenemos trabajando al nivel que está asignada al proyecto, realmente estamos perdiendo eficiencia. Indicadores de coste de los recursos. También habla de los indicadores de valor desde un punto de vista de negocio, del ROI, del Net Present Value, del ratio coste-beneficio. Indicadores para interesados, por ejemplo, el mood chart, o sea, ¿cómo decir? El estado de ánimo, sí, el estado de ánimo, el mood de un stakeholder, todo esto. Entonces, bueno, pues esto ya os digo, para mí yo creo que es quizás el dominio que aporta un cambio más importante y además yo creo que resuelve una carencia que yo he visto pues eso, en las clases, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues también nos nos hablan de formas de presentar la información, que también ha cambiado. O sea, ahora ya no se utilizan tantos los informes, etcétera, etcétera. Muchas veces nos piden cuadros de mando, podemos utilizar también tableros Kanban, que también se ven cada vez más en las oficinas, radiadores de información, etcétera, etcétera. Y luego también un aspecto muy importante es, bueno, pues qué errores se cometen a la hora de utilizar distintas métricas, que también, bueno, pues es un punto bastante interesante. Y luego ya por último, el último dominio sería la incertidumbre y este está, bueno, pues directamente vinculado a los riesgos. Entonces, los riesgos, el cambio así más relevante es que aparecen dos nuevos conceptos en la versión 7, que es que, bueno, pues un riesgo normalmente lo concebíamos como incertidumbre, ¿no? Siempre el riesgo está ligado a la incertidumbre, pero era desde el punto de vista de que desconozco lo que va a pasar. Bueno, pues en la versión 7 se introducen dos perspectivas más, que es la ambigüedad, o sea, también es un riesgo el no conocer bien la situación actual o futura, ¿no? que se pretende alcanzar. Y luego otro riesgo es la complejidad de los proyectos, o sea, la derivada de sistemas
dinámicos, ¿no? Con resultados quizás impredecibles. Entonces, estos quizás son los dos planteamientos nuevos y sería la diferencia de esta versión 7. Bueno, vamos a pasar rápidamente al siguiente apartado que tiene que ver con el tailoring. Bueno, el tailoring no es nuevo, ya teníamos introducido ese concepto en la versión 6. Al inicio de los capítulos había un apartadito en el que se hacía una serie de preguntas y bueno, pues en función de eso se intentaba orientar al project manager a elegir cuáles son los procesos, los entregables o las herramientas más adecuadas en su caso. Bueno, el planteamiento del tailoring, bueno, pues cambia también. Ahora, bueno, pues está como más formalizado, se define un proceso y, bueno, pues básicamente el tailoring realmente lo que se trata es de adaptar la gestión de proyectos a cada proyecto en particular. O sea, pues ya hablamos del ciclo de vida, los entregables, los procesos, pues adaptarlos en función del contexto en el que se va a desarrollar el proyecto, los interesados, el equipo de trabajo, etcétera. ¿Qué se consigue con esto? Pues mayor compromiso por parte del equipo de trabajo y un uso más eficiente de los recursos y una mejor adaptación al cliente. Y es que realmente, bueno, pues no podemos pretender realizar de la misma manera un proyecto a lo mejor de construcción de un edificio o de una presa que desarrollar una página web. Ambos son proyectos, pero bueno, es necesario hacer una adaptación de los métodos de gestión. Esto es evidente. Entonces, ¿qué es lo que propone la edición 7 del PMBOK? Bueno, pues este es el planteamiento general del proceso de tailoring. Entonces, cada organización realiza la adaptación de una forma determinada. Entonces, puede incluir estos 4 pasos o algunos de estos pasos, cada cual ya ve en su contexto o en su situación, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer. El primer paso es decidir el ciclo de vida y el enfoque de desarrollo. O sea, tenemos que decidir si vamos a abordar el proyecto desde un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido. ¿De qué va a depender esto? Pues, por ejemplo, del contexto, ¿no? No es lo mismo desarrollar un proyecto en un entorno, por ejemplo, en un banco, una compañía de seguros, que siempre son, bueno, pues proyectos como más, o entornos, ¿no? Como más formales, que a lo mejor hacer un proyecto en una empresa de comunicación audiovisual, que es un entorno más desenfadado, ¿no? Esto liga un poco pues, con el paso 2, ¿no? La adaptación a la organización. O sea, bueno, pues el segundo paso sería adaptar el enfoque a las restricciones de la organización. Pues, o sea, con independencia del ciclo de vida que hayamos elegido, bueno, pues ya algunas organizaciones ya cuentan con formas de gobierno, con políticas, con ciclos de aprobación, con determinadas metodologías que, bueno, que tendremos que acomodar, ¿no? Dentro del enfoque que, bueno, pues estas hay que tenerlas en cuenta. El tercer paso a la hora de hacer el tailoring tendría que bueno, pues adaptar las características del proyecto. O sea, pues tanto bueno, pues en función del tamaño, la criticidad del proyecto, lo que he comentado, ¿no? Del el sector, el ambiente en el que se desarrolla el proyecto, bueno, pues hay que acomodar esto a las circunstancias particulares. Aquí aspectos a considerar, pues los productos que tenemos que sacar o producir, el equipo de trabajo, la cultura. Y luego, bueno, pues aquí es donde entran de lleno pues, todos los dominios de desempeño que hemos comentado, que también, bueno, pues es necesario adaptar. Y luego, bueno, pues el cuarto paso sería inspeccionar y adaptar. O sea, el proceso de tailoring realmente es un proceso continuo. O sea, a medida que avanza el proyecto, pues hay que ir incorporando modificaciones. Pues hay que ir acomodando. A lo mejor inicialmente tenemos o establecemos una forma de trabajar en equipo y luego vemos pues, que no es adecuada y necesitamos adaptarla, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, las retrospectivas o las lecciones aprendidas o a lo mejor las face gates, bueno, pues son puntos en los que nos sirve para hacer una reflexión y, bueno, incorporar adaptaciones. Y bueno, y de esa manera, pues ir acomodando
lo que es la gestión del proyecto en las necesidades o a la marcha, ¿no?, del proyecto real. Esto en cuanto al tailoring. Y luego habla también de modelos, métodos y artefactos. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, en la versión 6 hablábamos de los ITTOs, o sea, todo, como estaba orientado a procesos, teníamos entradas, técnicas y herramientas y salidas. Bueno, pues este apartado de modelos, métodos y artefactos equivaldría más o menos a todo esto de los ITTOs. Lo que pasa es que en la versión 7 se hace distinción entre tres cosas. ¿Qué es un modelo? Bueno, pues un modelo es una visión a pequeña escala de la realidad. O sea, ¿qué conseguimos con el modelo? Bueno, pues reflejar cómo funcionan las cosas en el mundo real. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues para definir distintos enfoques a la hora de resolver problemas o para dar respuestas a unos requisitos. Aquí tenéis ejemplos de modelos, ¿no? Pues de liderazgo, modelos de comunicación, motivación, etcétera. ¿Qué son los métodos? Bueno, pues los métodos realmente son las herramientas que utilizamos para obtener un resultado o un entregable, ¿eh? Estos serían los métodos y herramientas. Entonces, bueno, pues aquí realmente tenemos muchas de las herramientas que incorporaba la versión 6 están incorporadas en los métodos. Y luego los artefactos, pues es algo como mucho más tangible, pues son pues plantillas, documentos, son las salidas, son los outputs, ¿no?, los entregables del proyecto. Y también muchas de las salidas de la versión 6 pues también se incluyen en esta versión. Al final de cada apartado de modelos, métodos y artefactos, bueno, pues tenéis estas tablas. Aquí veis, bueno, pues todas las herramientas, el desglose de modelos en este caso, y bueno, pues a qué dominios son aplicables. Esto está en el PMBOK, al final de cada apartado. Lo mismo para los métodos. Aquí reconoceréis muchas de las herramientas de la versión 6. Y lo mismo con los artefactos, ¿eh? Aquí tenemos los logs, tenemos todos los planes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, decía yo que al principio de la presentación que una de las quejas, ¿no?, que se hacían del PMBOK, de la versión anterior, es que era muy larga. Entonces, ¿cómo han hecho para abreviarlo? Pues realmente toda esta parte de modelos, métodos y artefactos, pues la han sacado fuera. Y la han sacado fuera de una forma bastante inteligente y para mí es otra de las grandes aportaciones junto con las métricas. Y es crear pues, lo que se llama el PMI Standards. Es un complemento de la guía del PMBOK y es una plataforma de contenido digital. Y entonces aquí lo que encontramos es descritas todos los métodos y técnicas y todos los conceptos de Project Management de todos los estándares y todas las guías prácticas que ha elaborado PMI. Entonces, bueno, pues aquí si necesitamos saber, pues por ejemplo, cómo se hace determinada cosa, pues os voy a mostrar la interface. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es mi consultar, ¿no?, qué herramientas tengo para saber cuál es el modelo o la aproximación más adecuada a mi caso, si es mejor un método predictivo, una aproximación híbrida o ágil, pues a lo mejor puedo busco el Suitability Filter y entonces, bueno, pues la herramienta en el PMI Standards Plus, que podéis acceder a través de esta URL. Bueno, pues aquí la herramienta me va a mostrar todo lo que dentro de PMI se ha publicado alrededor de los Suitability Filters, ¿eh? Aquí tenéis la herramienta de radar, etcétera. Pues, ¿qué quiero? Pues saber todo sobre los registros de stakeholders. Bueno, pues aquí ves lo que ha dicho, lo que se dice en la versión 6. Se hace en este proceso, se hace referencia al registro de stakeholders, pero también en la guía de Business Analysis también se hace referencia al registro de stakeholders. Y aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo de stakeholder, ¿eh? Y bueno, pues lo mismo con la WBS, pues aquí también esto es
aparte de lo que ya existía, ¿no? En otras guías o practice standards, también se ha desarrollado contenido específico para el PMI Standards Plus. Entonces, bueno, pues a mí me parece una de las grandes aportaciones, ya digo, junto con las métricas de la versión 7. Y luego, bueno, pues también veis aquí en función hay posibilidad de filtrar por las distintas approach y luego por las industrias, etcétera. Y luego, bueno, pues esto aquí veis si son estándares, etcétera, etcétera. Y también incorpora vídeos. Y bueno, la ventaja de esto es que al ser una plataforma digital, pues se puede mantener pues actualizada de una manera muy, muy sencilla. Y esto realmente pues, es lo que ha servido para descargar todo este volumen que teníamos en la versión anterior alrededor de las herramientas y adelgazar lo que es la versión 7 del PMBOK. Entonces, para concluir, que ya me he ido bastante del tiempo y bueno, para dar pie a alguna pregunta, pues como principales conclusiones lo que veis aquí. La versión 7 supone un cambio radical respecto a las versiones anteriores. Es una versión que no es prescriptiva, se enfoca sobre todo en el qué y en el por qué. No nos dice cómo hacer las cosas, sino por qué es lo que tenemos que hacer y por qué hay que hacerlo. Es muy breve, casi no se desarrolla contenido. Está muy orientada a la aportación de valor, no a los entregables. Utiliza dos elementos fundamentales, los principios. Se elimina toda esa aproximación a procesos de inicio, planificación, etcétera. Y se basa en principios y en dominios de actuación y desarrolla el concepto de tailoring y luego propone modelos, métodos y artefactos a utilizar en los proyectos. Y acordaros siempre que tenéis el PMI Standards Plus, que es una herramienta muy útil a la hora de buscar pues, plantillas, por ejemplo, que siempre nos ayuda, ¿no? en los proyectos. Y bueno, y hasta aquí la presentación. Ya, aunque me haya pasado un poco del tiempo, si os parece, abrimos el espacio para bueno, pues, vuestras preguntas. Dice, ¿cómo se gestionan, Carlos Campuzano, me dice, pregunta, ¿cómo se gestionan los contenidos en el PMI Standards Plus? ¿Puedo colgar publicaciones relacionadas con la gestión de programas, portafolios? No. A ver, nosotros como usuarios no podemos colgar nada en esa plataforma. Es PMI quien hace la actualización del PMI Standards Plus. Supongo que a través de los canales que tiene establecidos PMI para la relación con sus asociados, o bueno, pues a través de la propia página web de PMI, tú puedes mostrar tu interés en publicar determinado tipo de contenidos. Entonces, bueno, pues eso me imagino que pasará al departamento correspondiente, pues estándares o quien sea, y bueno, pues ahí valorarán si ese contenido a lo mejor está ya desarrollado o incluido en la plataforma o si, bueno, puedes realmente hacer alguna contribución. Pero en principio en PMI Standards Plus está recogida pues todos aquellos conceptos, tanto de gestión de proyectos, programas, portafolios, de business analysis, de todo lo que ha publicado PMI tanto en estándares como practice guides, que las tenéis accesibles pues también desde la página web. ¿No hay más preguntas? A ver, desde Colombia, ¿cómo podemos descargar el material del PMBOK 7? Segundo trabajo práctico final basado en el PMBOK debe tener alguna aplicación en empresa. Mi ámbito laboral es el turismo y mi proyecto es en turismo. A ver, la guía del PMBOK para todos los que son socios del PMI se puede descargar de la página web del PMI y además es gratuita. La guía también del PMBOK se puede comprar también a través de la página del PMI. Y luego, el trabajo práctico final basado en el PMBOK debe tener alguna aplicación en empresa. Sí, claro, evidentemente. O sea, el PMBOK realmente es
es aplicable a cualquier tipo de proyectos, en cualquier entorno. O sea, da lo mismo que sea un entorno de TI o que sea un entorno de manufacturing, de construcción o de turismo. En principio, vamos, todas las guías en todas las versiones del PMBOK son aplicables a todos los entornos. Lo que pasa es que tú, como responsable de proyecto, tienes que hacer un análisis de lo que es razonable aplicar en tu proyecto y qué es lo que, bueno, pues quizás no es tan aplicable, ¿no? Entonces, desde luego que en tu ámbito de turismo vas a poder encontrar, bueno, pues aplicación de todos los conceptos del PMBOK, sin duda alguna. Ya, bueno, como lo hagas y con una aproximación ágil o cómo, ya, bueno, pues lo tienes que decidir tú. Gracias por tu pregunta, Yuli. A ver, Víctor dice, ¿cómo puedo asociarme al PMI? Pues a través de la página web https pmi.org. Entonces ahí te puedes, no sé si lo he enviado, enviar a todos. Ahí te puedes asociar al PMI. Esta presentación es descartable, me interesa compartirla a mi equipo de trabajo. Mira, como os han dicho, todas las presentaciones y todos los webinars de ALDE se publican en la plataforma. Entonces puedes accederla desde ahí. Yo me imagino que se puede acceder y la puedes bueno, pues compartir o proyectar, ¿no? a tu equipo de trabajo, Elmer, sin ningún problema. No sé si hay más preguntas. Bien, pues si os parece, cerramos aquí la sesión. Están a punto de ser las 7. Hablar de la certificación. Sí, la certificación. Bueno, brevemente, Juan Carlos, la certificación del PMP cambió el 1 de enero, o cambiará el 1 de enero perdón, de 2021, que no sé en qué año estoy. Y entonces lo que han cambiado realmente son los dominios y la ponderación. Entonces, bueno, pues en las versiones anteriores del examen estaba, bueno, pues por los grupos de procesos. Ahora, bueno, pues se enfoca o los porcentajes son en función del dominio de personas, procesos y entorno de negocio. Lo mejor que puedes hacer si estás pensando presentarte al PMP es meterte en la página de PMI y en el apartado de certificación buscar lo que es el Role Delineation Study. Entonces ahí tienes las áreas de conocimiento y lo que te tienes que saber de cada dominio. Las renovaciones de la certificación no cambian, o sea, son, a ver, Role Delineation Study. Esto es lo que debéis de buscar en el apartado de certificación de la página de PMI. Entonces, ¿las renovaciones de la certificación van a cambiar? En principio no, o sea, son ciclos de 3 años. En esos 3 años tienes que hacer actividades para ganar PDUs y, bueno, o sea, esto es para mantenerte actualizado. Entonces, bueno, pues periódicamente, cada ciclo de 3 años, reúnes las PDUs y cobran, no sé si son como 40 euros, una cosa así, por la renovación y entonces te renuevan por un ciclo de 3 años más. Me interesa la capacitación para certificarme. Bueno, pues en la propia EALDE tienes cursos que te preparan ya tanto para lo que es la dirección de proyectos como para pues abordar la certificación del PMP. Bueno, pues ya han dado las 7 por mi reloj. Os agradezco muchísimo bueno, pues asistir un 22 de diciembre, que ya está muy próxima la Navidad,
y bueno, pues el esfuerzo, ¿no? Y me imagino que estarán muchos con los preparativos y bueno, pues son ya vísperas, muy vísperas de vacaciones. Entonces, os agradezco a todos vuestra asistencia esta tarde. Espero que la presentación os haya resultado interesante y bueno, pues muchas gracias y aquí me despido. Feliz Navidad a todos y hasta pronto.